Pues bienvenidas todas y todos a esta comisión conjunta, a esta sesión conjunta de la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, en conjunto con la Comisión de Derecho de la Salud. Estábamos esperando un par de personas que nos avisaron que están atoradas en el tráfico, pero a lo mejor ya es prudente empezar y que se vayan sumando. Empezamos con algunos avisos parroquiales, darles a todos la bienvenida, gracias por estar aquí, quienes están aquí y todas las personas que también están en línea. Recordarles que hoy es el último día para el pago de las cuotas, para estar al día al corriente de las cuotas de 2025, y quienes ya mañana no estén al corriente de sus cuotas, sí los van a dar de baja de los chats institucionales y medios de comunicación oficial de la barra. Adicionalmente, recordarles que el 14 de mayo es la Comida de la Amistad, es uno de los dos. 15 de mayo es la Comida de la Amistad, es uno de los eventos más importantes del año para el gremio, entonces anímense a reservar, si pueden también para la mesa de constitucional, bienvenidos, muy importante. Nos gustaría en específico dar la bienvenida a algunas personas consejeras de la barra que están con nosotros, el expresidente Fabián Aguinaco, Ana María Kudich está por llegar, Lidia Monsalvo, muchas gracias por estar con nosotros, también Gustavo Santillán, muchas gracias, Celia Flores, por ahí viene ahorita María Teresa Eternó. Estamos muy contentos a todos de recibirlos ahorita, como se vayan incorporando. Y bueno, para este evento es un evento que organizamos con mucho entusiasmo, de una materia muy importante que está en boga y esperamos que pueda ir alzando más interés con el tiempo. Es sobre la ley Trasciende, repensar la muerte indígena en México, y para eso tenemos tres personas invitadas muy distinguidas. Está con nosotros Samara Alejandra Martínez Montaño, ella es periodista, activista, autora de la ley de la iniciativa ciudadana. Está con nosotros el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, también un impulsor muy importante, suscribió también la iniciativa. Y también Aurelien Guilabert, un activista muy reconocido, aliado de la barra y nosotros aliados de sus causas, así que estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Por cuestiones de tiempo, y entiendo que el senador también va a tomar un vuelo, vamos a empezar con el senador, y si están de acuerdo de ahí Samara, y cerramos con Aurelien. La idea es unos minutos, unos 10, 15 o los que ocupen, en hacer una presentación desde sus distintos frentes. Creo que en conjunto los distintos perfiles nos ayudan a entender muy bien esta iniciativa, dónde se está atorando, dónde puede avanzar, y de ahí a lo mejor dejamos un espacio para preguntas, tanto quienes están, quienes van llegando y quienes nos siguen en línea. Entonces, Cecilia, coordinadora de la Comisión de Derecho a la Salud, no sé si nos puedes ayudar a presentar al senador. Claro que sí. Muchas gracias. Senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Luis Donaldo Colosio Riojas es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey. Actualmente se desempeña como senador de la República por Nuevo León, donde preside la Comisión de Derechos Digitales e impulsa iniciativas orientadas a la protección de derechos en entornos tecnológicos y al desarrollo responsable de la innovación. Cuenta con una trayectoria destacada en el servicio público. Fue presidente municipal de Monterrey en el periodo de 2021 a 2024, encabezando una agenda enfocada en sostenibilidad, seguridad, desarrollo humano e innovación. Y previamente diputado local en el Congreso de Nuevo León en el periodo 2018-2021. También es cofundador de Comenco y socio fundador del despacho Basabe, Colosio y Sánchez Abogados. Además de haber sido catedrático de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Les dejamos hacer el espacio. Es un desastre. Uy. Es que tiene como... Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Uy, ¿está bien? Perdón, quiero comenzar agradeciendo a la Barra Mexicana de Abogados por la invitación a conversar con ustedes esta tarde, a la Comisión de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo, a la Comisión de Derecho de la Salud, por la oportunidad de venir a exponer un tema que pues, ya desde hace bastante tiempo hemos estado impulsando, que yo me declaro también admirador y
pues, tengo el honor de acompañar a Xiomara Martínez en su lucha para hacer que la ley trascienda sea una realidad en este país, y que el ejemplo que ella nos brinda es pues, una inspiración para que realmente no tengamos pretextos al momento de legislar. Para mí es un gran gusto también poder compartir este espacio con colegas de la profesión jurídica que entendemos que el derecho no es estático, ni puede en ningún momento permanecerlo así. Es un ente vivo que debe de actualizarse y sobre todo debe de reflejar pues, el deber ser de la sociedad que queremos construir. Los abogados tenemos que, pues tendemos más bien a analizar las cosas siempre desde la lógica jurídica, ¿no? La norma vigente, su interpretación, su constitucionalidad, sus efectos. Y eso es nuestro oficio y está muy bien. Pero este tema en particular nos obliga a hacer un análisis un poquito más allá de lo estrictamente legal. Porque legalizar la eutanasia no es solo un problema de técnica legislativa y lo sabemos muy bien, al menos en este país no lo es. Es un nudo donde se obstaculiza y se entrecruzan la política, la ética y el derecho. Y si lo abordamos estrictamente desde lo legal, entonces no entendemos o no podemos dimensionar el por qué, después de tantos años y de tantos intentos, pues simplemente no ha podido transitar y determinar pues la aplicabilidad de esto aquí en México. Por eso quisiera dividir esta intervención en tres ejes. Primero es la dimensión política, porque pues, sabemos que ninguna ley nace en el vacío. Entonces el entramado político es importante tenerlo en mente para saber también dónde muchas veces se atoran las iniciativas, no solamente estas, sino en general. El segundo es la dimensión legal, que pues, la conocemos bastante bien, pero aquí podemos incluso hasta pues, entrar un poquito en ese debate jurídico de qué es el deber ser. Y el tercero es la dimensión ética, que creo que esto es lo que sostiene al final del día cualquier norma de este país y en general de todo el mundo. Todo el andamiaje jurídico y político descansa necesariamente sobre un principio que lo sostiene intrínsecamente, que es la dignidad humana. Y estamos hablando de la dignidad en la vida. Entonces vamos al primer eje, que es la dimensión política. México es un estado laico ya desde el siglo XIX, lo refrendó constitucionalmente en sus artículos 40 y 130 de la Constitución. Eso significa que toda decisión legislativa, toda política pública deben de basarse necesariamente en principios de universalidad, de igualdad, de derechos humanos, sin estar subordinadas o supeditadas a creencias religiosas o principios moralistas. Sin embargo, la realidad política en México dista mucho de este mandato constitucional, lo sabemos perfectamente bien. Durante décadas, la eutanasia fue un tema intocable en el Congreso mexicano. El artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud clasifica la eutanasia específicamente como homicidio por piedad. Nos estamos equiparando un acto de piedad y atención médica a un crimen horrible con premeditación, alevosía y ventaja, y eso, ese lenguaje que se utiliza en la ley pues no era neutral. O sea, estuvo diseñado para estigmatizar, para asustar y para, en definitiva, cerrarle la puerta a cualquier tipo de discusión legislativa, y así lo fue durante décadas. Las fuerzas conservadoras dentro y fuera del Congreso de la Unión han logrado que el debate se estanque y que siempre se encuadre en los mismos términos morales y religiosos, nunca de derechos o de derechos humanos. Cada vez que se ha presentado una iniciativa sobre muerte digna, la respuesta organizada de los grupos conservadores ha sido inmediata pero ha sido también muy eficaz a lo largo de los años, generando tanta presión sobre los legisladores que pues, estas iniciativas siempre hasta la fecha han quedado truncas. Y esto lo tenemos que también reconocer, y lo digo yo también con mucha humildad y autocrítica. No es exclusivo de un solo partido, porque podemos pensar, no, es que este partido es más conservador. No es exclusivo de un solo partido. En todas las bancadas hay legisladores y legisladoras conservadores que no quieren apoyar esto, y todavía me voy más allá.
hay legisladoras y legisladores que dicen apoyar esto, pero que a la hora de emitir el voto, no quieren estar sujetos o sujetas al escrutinio de su electorado y prefieren no cargar con esa bronca. Se echan para atrás. Dicen, no, compadre, yo te ayudo, pero por aquí abajito del agua le digo, no te me vayas a ahogar, porque está mejor aquí por arriba, donde cuenta el apoyo. Entonces, hay que ser muy francos. La principal razón por la cual la eutanasia no se ha legalizado en México no es jurídica, no es ética, ni siquiera es de opinión pública, porque también tenemos estudios de opinión pública que marcan como 7 de cada 10 personas está a favor de la eutanasia y la voluntad anticipada. Es electoral. La respuesta es que la razón por la cual no se ha hecho esto es electoral, porque hay un cálculo político que las y los legisladores hacen antes de emitir un voto en una iniciativa controversial, y ese cálculo tiene que ver con la reacción de sus electores ante un voto a favor o en contra. Entonces, de nuevo, las encuestas y todos los estudios de opinión que tenemos ya marcan cómo al menos, o sea, la gran mayoría de la población mexicana apoya la legalización de la eutanasia, pero hay una oposición que, aunque sí es minoría, está muy bien organizada, a veces hasta mucho mejor organizada que las mayorías, es más vocal, tiene buena capacidad de movilización electoral y ha logrado tumbar candidaturas. Entonces, pues les da ñáñaras a muchos políticos. ¿Por qué? Porque no quieren que su carrera quede trunca. A ver, tenemos muy poquito tiempo realmente de reelección legislativa, entonces tampoco se atrevían por lo mismo. Entonces, muchas de estas personas se limitan a no subir a tribuna a menos de que sea un tema que no sea muy escabroso, y estos temas prefieren mejor no tocarlos ni con un palo ajeno. Entonces, lo hemos visto cómo en la práctica se han presentado sendas iniciativas al respecto. El apoyo inicial existe y muchos dicen, sí, yo la presento. A la hora de votar, a veces ni siquiera se discute en comisiones o ni siquiera llega a pleno. Entonces el resultado es una situación muy paradójica, porque hay consenso social, hay argumentos jurídicos sólidos. Ahorita vamos a hablar de la parte legal y por qué considero que existen argumentos jurídicos sólidos, incluso para poder hacer esto una realidad. Hay experiencia internacional exitosa y, sin embargo, no avanza porque el sistema de incentivos políticos premia la cautela y castiga la audacia. Entonces, en temas que son moralmente sensibles para minorías organizadas. Entonces, a pesar de estos obstáculos, sabemos que la tendencia social es inequívoca y existe, y ahí está, y para esto les voy a tirar algunos datos. 7 de cada 10 personas en México respaldan la legalización de la eutanasia, según la segunda encuesta nacional de opinión sobre el derecho a morir con dignidad del 2022. La ley Trasciende, que impulsa Samara y que nosotros estamos impulsando en el Senado, logró reunir más de 100,000 firmas de ciudadanas en una plataforma que es la de change.org. Demuestra que existe un consenso, pero sobre todo un movimiento social que ya está maduro, que es empático y está listo para asumir este debate a nivel público. Y la experiencia internacional refuerza esta posición, porque ningún país que ha legalizado la eutanasia ha experimentado así de solicitudes masivas ni abusos sistémicos en esto. Al contrario, si se establece un buen sistema con salvaguardas, las salvaguardas funcionan cuando están bien diseñadas. Entonces, no podemos hablar de política legislativa en materia de salud sin atender la realidad que enfrentan millones de personas en México. En el 2022 se registraron más de 89,000 personas tuvieron una defunción por causa de algún tumor maligno relacionado con cáncer. Una tasa, por cierto, que creció prácticamente en un 6 a 7% en tan solo 10 años, la tasa de incidencia de cáncer en México. Se estima que 1.3 millones de personas padecen Alzheimer, cifra que podría alcanzar los 3.5 millones para el 2050.
Estas personas, ustedes saben, enfrentan una pérdida progresiva de su memoria y de las capacidades cognitivas y autonomía de manera irreversible. Más de 6,000 personas viven con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que destruye progresivamente la movilidad, la comunicación y la capacidad de respirar. 12% de la población en México, aproximadamente 13 millones de personas, padece de enfermedad renal crónica. Cerca del 80% no cuenta con un diagnóstico temprano que les permita salir adelante de esta enfermedad. La mayoría de estas personas enfrenta dolores físicos y psicológicos terribles y en un 80% no puede acceder a cuidados paliativos. Es decir, que el sistema jurídico no les ofrezca ninguna alternativa para decidir sobre su proceso o para poderles cuidar o para poderles atender y que les quiera sistémicamente obligar a perpetuar así la vida, no estamos hablando de una vida digna. Conclusión. La aprobación de esta reforma no ha llegado a buen puerto, no ha salido adelante y se ha retrasado, no por falta de argumentos, sino por el cálculo político que hacen la mayoría de legisladores al momento de emitir su voto. Y no quieren comprar este pleito porque no les conviene a sus electores. Pero esa no es la manera en que debemos de legislar. Superar este obstáculo requiere que el debate regrese al terreno de los derechos y no de los intereses políticos. Que sustraer por completo del debate los elementos moralistas y religiosos, regresar a los principios de laicidad, de universalidad, de accesibilidad total y sobre todo, de nuevo, de dignidad humana, donde el consenso social ya existe, aquí en el tema de derechos, donde ya existe una urgencia médica indiscutible. Entonces, ahí es donde se debe de librar, a partir de ahora, el debate. Ahora, hablando de la dimensión legal, uno de los argumentos recurrentes en contra de la legalización de la eutanasia es que la Constitución no reconoce expresamente el derecho a la eutanasia. Esto, aunque es cierto, es engañoso y lo sabemos bien, porque la Constitución tampoco reconoce muchos otros derechos que disfrutamos diariamente y que la jurisprudencia ya ha derivado incluso del texto constitucional. Entonces, el margen para legislar no solamente existe, es amplio, es sólido, ahí está. El artículo 1 de la Constitución obliga al Estado a proteger y garantizar los derechos humanos en su interpretación más amplia y favorable. El principio pro persona. El principio pro persona es el estándar bajo el cual debe de leerse cualquier reforma en materia de salud y en autonomía personal. El artículo 4 reconoce el derecho a la salud y a una vida digna. La jurisprudencia constitucional ha interpretado consistentemente que la dignidad humana es el fundamento de todos los derechos humanos. Los artículos 40 y 130 de la Constitución establecen la laicidad del Estado mexicano, lo que impide que las convicciones religiosas determinen la política pública en materia de salud, por más respetables que sean en el ámbito privado de cada quien. Pero no podemos llevarlo al debate legislativo, perdón. La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 6, publicada en el 2007, fue la primera en reconocer que la vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna, como parte del derecho de la autodeterminación personal. Este precedente debería de servir como inspiración para los legisladores federales que ya prácticamente han avanzado 10 años sin hacer realmente avances a nivel federal en este tema. Y en el plano internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1 y 3, y el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protegen la integridad física, psíquica y moral de toda persona, así como su autonomía para determinar y tomar decisiones sobre su propia vida, incluida su muerte. ¿Qué estamos proponiendo en esta iniciativa? Lo primero es derogar el artículo 166 bis 21,
que prohibía la eutanasia e incluso la llamaba, ¿cómo se llama? Homicidio por piedad. Homicidio por piedad, exacto. Entonces, incorporamos, o sea, derogamos ese, incorporamos un título octavo, ter, denominado eutanasia, dentro de la Ley General de Salud, y establece este título un marco integral con los siguientes elementos. Se define la eutanasia como un procedimiento médico, legal y voluntario, mediante el cual se pone fin a la vida de una persona que así lo solicita, bajo una enfermedad terminal o una enfermedad crónico-degenerativa discapacitante y sin posibilidad de cura. Los requisitos para solicitarla son muy estrictos. Están diseñados para impedir cualquier abuso. La persona debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Debe de contar con un diagnóstico médico confirmado por al menos 2 profesionales de la salud, ya sea de enfermedad terminal o un padecimiento crónico-degenerativo, discapacitante y amenazante y sin posibilidad de cura. Debe de haber recibido información clara, completa y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, porque hay todas las alternativas terapéuticas disponibles, las opciones de cuidados paliativos. Debe tener toda la información antes de tomar su decisión. Y la voluntad del paciente debe de expresarse de manera libre, informada y reiterada por escrito ante un fedatario público, que deberá de, al menos 5 días después, ratificar la voluntad del paciente para asegurarse de que haya sido una decisión tomada con calma y de manera informada. La ley regula también la voluntad anticipada, de nuevo, para personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas como el Alzheimer, como la demencia, permitiendo a las personas nombrar un gestor de la voluntad anticipada. Se garantiza el derecho de objeción de conciencia. También, para profesionales de salud que sean objetores y no quieran llevar a cabo estos procedimientos, no pasa nada. Pero la ley sí obliga a que las instituciones de salud deban de remitir en un plazo no mayor a 48 horas al paciente con un profesional de salud no objetor que sí pueda llevar a cabo el servicio. Y finalmente, la eutanasia no sustituye los cuidados paliativos. Incluso si la persona decide acceder a la eutanasia, puede de cualquier forma acceder también a cuidados paliativos, tal y como ya lo reconoce la ley. Además de la protección penal, la iniciativa incorpora una protección en el ámbito administrativo igualmente necesaria. Por eso se le hizo una adición al artículo 166 ter 9. Es un texto propuesto a la Ley General de Salud que dice que la práctica de la eutanasia no será por sí misma causa de responsabilidad administrativa para el personal de salud interviniente, salvo en los casos en que incurra en algunas de las causalidades de infracción previstas ya en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es decir, la eutanasia por sí misma no es un acto de responsabilidad que conlleve responsabilidad administrativa, al contrario, está regulado y el personal de salud practicante está protegido y amparado, salvo que incurra en una negligencia médica, como ya lo prevé la ley, como cualquier otro tipo de padecimiento. Muy bien. Y finalmente, terminamos con la dimensión ética. Este es el eje que sostiene todo lo anterior, porque al final, si alguien pregunta por qué debería de existir este derecho, la respuesta no está en la técnica legislativa, ni tampoco está en el cálculo político. Está en algo mucho más profundo, como les digo, que es la dignidad humana, desde el nacimiento hasta la muerte. El derecho a la vida, tal y como lo reconocen la Constitución y los tratados internacionales, no puede entenderse como una obligación del Estado de extender la vida biológica a cualquier costo. Debe de entenderse como la garantía de una vida digna, lo que implica respetar la capacidad de cada persona para decidir qué significa dignidad en su propia experiencia, especialmente en los últimos momentos de su vida, cuando tiene una situación de profunda agonía y de mucha desesperación. Cuando una persona enfrenta una enfermedad irreversible, con sufrimiento físico, con sufrimiento psicológico, que no remiten, y expresa de manera libre, de manera informada y reiterada su voluntad de no continuar en esta situación, obligarla a permanecer en ese estado,
no es proteger su derecho a la vida. Eso no es proteger el derecho a la vida de una persona. Cuando el Estado la obliga a mantenerse y sostenerse en condiciones de agonía, eso es desnaturalizar el sentido mismo del derecho a la vida. La dignidad es el núcleo que fundamenta todos los demás derechos humanos. No es un derecho entre otros, es el principio del cual emanan todos los demás. El derecho a morir dignamente se desprende directamente de la dignidad y de vivir de manera digna. El derecho a morir dignamente se desprende de la misma lógica que el derecho a la salud, que el derecho a la integridad personal y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Forzar de nuevo a una persona a permanecer en condiciones de sufrimiento severo, cuando existe una voluntad expresa de que no sea así, puede constituir una forma de trato cruel y degradante, prohibida incluso por el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por múltiples instrumentos de derecho internacional de los cuales México es parte. El derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende la facultad de cada persona de decidir sobre su proyecto de la vida, lo cual incluye, en sus circunstancias más extremas, el proceso de morir. El respeto a la autonomía individual implica permitir que una persona con plena capacidad mental pueda optar por la eutanasia como parte de su libertad más íntima. Es una decisión única y exclusivamente radicada en el propio paciente. La ley trasciende, no obliga a nadie a solicitar la eutanasia. Es un derecho, no un deber. El paciente puede revocar incluso su solicitud en cualquier momento y sin necesidad de dar justificación alguna. No obliga a ningún médico tampoco a participar. La objeción de conciencia queda garantizada para todo profesional de salud que por motivos éticos, religiosos o personales no desee intervenir en el procedimiento. Lo que la ley sí exige es que la objeción individual no se convierta en un obstáculo institucional para el acceso del paciente a este servicio. No sustituye ni tampoco debilita los cuidados paliativos. Al contrario, la eutanasia se concibe como complementaria al título 8 bis de la Ley General de Salud que contempla los cuidados paliativos. Lo que hace esto es ampliar el abanico de opciones disponibles para el paciente, reconociendo que en algunos casos los cuidados paliativos no bastan para eliminar el sufrimiento. Y respeta profundamente las convicciones de quienes por motivos religiosos o personales nunca optarían por la eutanasia. Lo que garantiza es que esas convicciones no se conviertan en restricciones a quienes desde otra visión igualmente válida deciden ejercer este derecho. En pocas palabras, esta iniciativa pretende ampliar derechos y libertades sin obligar a nadie a nada. Y ya para concluir, detrás de cada uno de estos números, de estos casos, de estos expedientes, detrás de cada estadística hay un nombre, hay una persona y hay una historia. Y así fue como yo conocí a Samara Martínez. Ella, pues, a diferencia de muchas otras personas, no se quedó en su casa, no optó simplemente por su amparo. Ella decidió, a la par de llevar su padecimiento, el trabajar para que nadie más que esté en su situación tenga que atravesar por este mismo calvario para poder decidir sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su propio futuro. El esfuerzo que ella, junto con todo el equipo de trabajo de práctica, Laboratorio para la Democracia, todo el trabajo que ellos hacen y que nosotros pues, tomamos la estafeta en el Senado, pues, lo hacemos precisamente para cuidar ese derecho a la vida, pero ese derecho a la vida digna.
ese derecho a la vida digna que nos merecemos todas y todos, y que nuestro Estado también debe de reconocérnoslo a plenitud, y eso significa también en los últimos instantes de ella. Muchísimas gracias por su atención, recordando que la vida es un derecho, no una obligación, y nosotros lo que queremos aquí lograr con esta ley Trasciende es pues, reconocer que una despedida digna, elegida con libertad, sin sufrimiento, es parte integral de lo que significa ser humano. Muchas gracias. Senador, siempre es un gusto y un honor escucharlo. Renueva nuestro optimismo en el Congreso de la Unión y en el Senado, sobre todo en circunstancias sociales y políticas lúgubres y muy adversas. Gracias. Sobre todo que la iniciativa se esté sustentando tanto en derecho constitucional y derechos humanos, nos viene muy bien a esta comisión. Ahora vamos a dar la palabra, no sin antes leer una breve reseña sobre ella, a Samara, autora y promotora de la iniciativa de Ley Trasciende. Muchas gracias. Samara Martínez es periodista por la Universidad Autónoma de Chihuahua, máster en Desarrollo Humano por la Universidad La Salle y especialista en cobertura de crisis y conflictos sociales por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como catedrática, investigadora, activista y conferencista, enfocada en temas de resiliencia, salud y dignidad humana. Tras más de una década enfrentando enfermedades crónico-degenerativas, trasplantes, diálisis y quimioterapias, ha convertido su experiencia en una plataforma de acompañamiento y concientización con una comunidad digital de más de medio millón de personas. Impulsa activamente la Ley Trasciende, iniciativa que busca realizar la Federación de México, labor por la que recibe el Premio Nacional de Periodismo por su impacto social. Bienvenida, Samara. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto poder estar aquí, pero sobre todo pues, poder compartir, ¿no? La comida, un buen tiempo, porque bueno, muchos que estamos luego en condiciones de salud dejamos de disfrutar la vida por las implicaciones médicas que esto conlleva. Y si bien no tengo el privilegio y el gusto de formar parte, ¿no? del gremio de las leyes y de la abogacía, bueno, en este tiempo la verdad es que... Yo te nombro un miembro honorario. He aprendido muchísimo y obviamente implica, ¿no? un desarrollo interno con la esperanza de crear un país muchísimo más humano. Y esta historia nace de la primera vez que vi morir a alguien a 2 metros de mí, conectado a una máquina, a la misma que yo estaba conectada, ¿no? Y cuando estás en situaciones donde verdaderamente la salud se pierde y donde te dicen que no hay más que hacer por ti y que la medicina ha acabado, ¿no? Todas las posibilidades de proporcionarte una mejor calidad de vida, pues obviamente ya no solo es el factor de la enfermedad y tú como paciente, es el factor muerte, ¿no? Y obviamente es como muchísimo más palpable el sentir que una enfermedad va a llegar en las etapas de adultez o de vejez en nuestra vida, pero cuando un diagnóstico así llega en tu adolescencia o en tu etapa de adultez primaria, la vida te cambia, ¿no? Te hace ser o irte por 2 líneas y te pone entre la espada y la pared de decidir, pues para mí, ¿qué es una vida digna? ¿Qué es vivir? Si la vida nosotros la sostenemos y basamos que estamos vivos porque respiramos y nuestro corazón late, discúlpenme, pero entonces no estamos viviendo, estamos existiendo. Y a esta vida no se viene solo a existir, se viene a vivir, ¿no? Hay diferentes maneras de lograr vivir. Y yo he logrado encontrar vida a través de una lucha que no busca promover la muerte, eso es muy importante decirlo, busca dignificar, ¿no? La vida en todos sus sentidos, desde el principio hasta el final,
busca dar voz a quienes durante muchísimos años han permanecido en la clandestinidad y en el silencio, porque obviamente enfrentarte y hablar de estos temas públicamente es dar cabida a quien en su vida, por ejemplo, ha pisado un hospital público, a que se atreva a mencionar y a cuestionar tu dolor, tu sufrimiento y el por qué no vives o sigues viviendo conectado a una máquina 10, 15 horas al día, todos los días de tu vida. Hoy yo no hablo de política, hablo desde la experiencia de lo que es enfrentar un cuerpo enfermo y del debate de la trascendencia de pasar a habitar, ¿no?, una realidad en donde sabes que te estás muriendo y que el cuerpo y que el tiempo lo tienes contado, a llevar esta experiencia a dónde y en dónde yace la lucha de buscar el beneficio personal y buscar un beneficio integral. Porque al final de cuentas creo que la política, más allá en la teoría y lo que se hace muchas veces dentro de las cúpulas del poder, está en las vivencias de las personas que día a día nos enfrentamos ante estas situaciones y que buscamos el beneficio colectivo. Yo pude perfectamente, ahorita como mencionó el senador, irme por la cuestión del amparo porque evidentemente hubiera sido muchísimo más sencillo. Y yo estoy completamente segura, porque la asesoría legal la tengo, de que quizá en año y medio, máximo 2 años, eso se hubiera conseguido. Pero dentro de mi existencia y de mi vivencia es eso que beneficiaría, dejar quizás sí algún precedente para que alguien en otro estado tome el caso y lo lleve a los tribunales y bueno, se empiece a generar este efecto dominó. Pero para mí esa es la trascendencia de la vida. Pensar incluso que aunque tu cuerpo se está muriendo y luchas todos los días por permanecer vivo, dar una batalla que no solo deje un legado para ti, sino que le consiga un derecho a todos nosotros, ¿eh? Hablar de muerte en un país como México resulta muy complicado, a pesar de ser un país que a nivel internacional somos conocidos por celebrar la muerte, ¿no? Pero que cuando una persona que se está muriendo alza la voz y pide ayuda al sistema médico que le ha fallado, a la sociedad que la ha criticado y al sistema político que se ha encargado de poner leyes para trabar todo este proceso, como lo es el homicidio por piedad, es muy difícil, sumamente complicado y pareciera ser que tienes que comprobar, ¿no?, que sufres todos los días para entonces sí ver de qué manera podemos ayudarte. ¿Por qué yo voy a perder la esencia que hasta ahorita mantengo por verme deteriorada en un hospital en donde no quiero trascender y donde no quiero morir y donde evidentemente ninguna persona merece pasar sus últimos días después de años de luchar con esto? Yo actualmente tengo 31 años y desde los 16 he vivido en hospitales. Y hoy, si bien me encuentro estable, me encuentro viviendo a través del legado que creo que estamos haciendo en esta ley, pero me encuentro luchando para que, en general, o sea, personas de todo índole, ¿no?, especialistas, médicos, abogados, legisladores, se tomen por primera vez, creo que en toda la historia del país, el tema de la muerte digna como prioridad política. Porque si bien no es prioridad política, porque ahorita bien lo mencionaban, yo sé que es una ley que no les va a conseguir votos, al contrario, ¿no? Y lo he visto incluso en las redes sociales, ¿no?, del senador, por ejemplo, pero ¿cómo? ¿Apoyas la muerte? Ya no votaré por ti. Y eso entonces resulta ser de muchísimo peso si nos vamos a... claro, que la votación o el fuerte de la votación, ¿no?, del partido que actualmente se encuentra en el poder está sustentado en una cuestión religiosa fuerte, pero tan simple como es: no requieres el derecho por tus convicciones personales, no lo tomes, ¿no? No gustas divorciarte después de estar casado, pues no te divorcies, ahí sigue. Pero el derecho es algo que todos tenemos que construir, no desde las cúpulas del poder, desde la experiencia, desde la vivencia y sobre todo desde la parte empírica. Como saben, bueno, pues entre ayer y hoy se terminó el periodo legislativo, primer periodo ordinario. No logramos conseguir la dictaminación, una dictaminación que venimos buscando desde octubre, que llegó ley trasciende al Senado de la República y a Cámara de Diputados.
Y entonces el cuestionamiento ahorita fuerte de la prensa es, ¿qué falta, no? O sea, ¿por qué no se logra? Si ya tenemos estadísticas, hemos presentado números importantes, se han realizado los conversatorios, los foros y demás que incluso la presidenta ha solicitado, y entonces llega un punto en el que yo también digo, bueno, ¿qué falta? ¿Qué falta? Falta que no le tiemblen las manos a los que deciden, ¿no? Falta que de la Secretaría de Salud no ponga como prioridad otras cuestiones. Falta un México más empático, falta solidaridad, falta mucho respeto al prójimo, falta que aprendamos a ser muchísimo más humanos y solidarios con quien sufre. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar el dolor ajeno? ¿Quiénes somos nosotros para obligar a alguien a vivir cuando su vida ya no es digna bajo sus preceptos individuales, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para obligar y para decir que el dolor purifica? Discúlpenme, pero yo en estos 15 años no he encontrado purificación alguna ante el dolor. Y vaya que se le ha batallado y se le ha hecho la lucha de todo. Tras la pérdida de 4 órganos y los duelos que eso conlleva, ¿no? El acompañamiento familiar, los duelos que muchas veces no se ven, pero que también no implica solo lo físico, implica lo emocional, lo psicológico, lo económico, cabe mencionar, ante un sistema que al momento en que tú llegas y necesitas una quimioterapia de 80,000 pesos te dice no, porque para ti no alcanza, porque hay alguien peor que tú que lo necesita. Y entonces, ¿qué pasa? Esto pasa, que no hay alternativas médicas porque los tiempos legislativos y los tiempos del sistema médico no son los tiempos de la enfermedad. Si yo ahorita pudiera, y a veces en verdad, o sea, deseo que todos esos mensajes les lleguen directamente al secretario de Salud, a los legisladores, a la presidenta misma. De todos los días los mensajes que recibo de mi papá esperó, la ley trasciende, pero ayer falleció, de ya no puedo más, mañana voy a tomar acción propia sobre mi decisión. Es difícil porque sí, estamos dando esperanza a mucha gente, pero en ese proceso y en esa espera que yo también no sé, ¿verdad? Si mañana voy a continuar en esta vida terrenal al menos, pues se vuelve complicado porque entonces sabes que para mí no hay cuestión más importante de reformar, ninguna reforma electoral, ninguna reforma que ustedes me pongan, que deba de estar o que se deba de priorizar por arriba de la dignidad y la autonomía humana. Nos consideramos que somos un país que siempre recibe y siempre elogia la vida, ¿no? Pues yo creo que es momento de que amemos en verdad la vida, y eso implica desde el principio y hasta el final. Yo siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. Mi final creo que merece una celebración. Lo contrario a un baby shower, para mí sería un thanatos shower, en donde pueda decidir despedirme como se merece, en donde pueda, tras muchos años, tener una buena convivencia sin preocuparme si como algo y algo me va a hacer mal el día siguiente. ¿Me explico? Y entonces en este thanatos shower es una celebración a la vida. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al proceso más humano que todos vamos a pasar, nos guste o no? Creo que es importante que nos cuestionemos qué es vivir, qué es existir, en dónde está esta dualidad entre la vida y el amor. Porque para mí esto implica amor, no rendición como luego muchos, ¿no?, lo piensan. Esto implica un amor tremendo que le tengo al cuerpo de no verlo otra vez tasajeado, en donde ya no te preguntan si no te sale sangre aquí, bueno, pues vamos al cuello, y si no sale en el cuello, pues vamos al pie. Y entra un momento en que simplemente es no más. No porque no quiera seguir viviendo, claro que tengo ganas de vivir, pero entiendo que en este cuerpo, que en este momento me toca habitar, bueno, pues es, sin ofender a si alguien tiene de aquí esa edad, es un cuerpo de una persona como de 80 y tantos años, ¿no? Y está bien. Y entonces aquí el cuestionamiento, y para ir cerrando, es si la persona que sufre y la persona que tiene la condición está más que analizada, está más que reflexionada, porque no somos facilitadores de su proceso de trascendencia. Díganme, ¿quién se va a ver afectado por este derecho?
Nadie. Al contrario, yo creo que quiero pensar que, si no todos, pero una gran mayoría de aquí son padres o son abuelos ya, son hermanos. Yo creo que si lanzamos una pregunta de ¿qué prefiero ver a mi familiar sufriendo en sus últimos días de vida? A sostenerlo, celebrándolo, pidiendo perdón si es necesario, todos se irían por la opción B, ¿no? Porque al final de cuentas, nadie merece sufrir como nos hacen sufrir. Y se los dice alguien que ha visto morir a muchas personas, que ha estado al borde de la muerte en 3 ocasiones, y que por alguna razón, que esa razón hoy se llama ley trasciende, sigo aquí con el propósito pleno de sacar esto adelante. Yo solo les pido que desde sus trincheras y desde lo que les toca hacer, compartan este discurso. El día de hoy los invito a hacer estos racimos de información en donde se lleven la tarea de hablarlo, de discutirlo en sus mesas de trabajo, con su familia, acerca de opiniones, ¿no? No todos tenemos que estar en la misma sintonía, pero sí creo que todos debemos de ser empáticos ante el dolor ajeno. Y más que es un dolor que nos puede alcanzar, porque hoy la primera causa de muerte a nivel global es derivado de una enfermedad, ¿no? Es derivado de un dolor y de un sufrimiento. Y si una persona a la que no le funciona el cuerpo, si una persona que lucha todos los días por estar viva da esta lucha nacional de generar derechos, ustedes que tienen el conocimiento, los conectes y la posibilidad de hacer esto realidad, ¿qué les hace falta para hacer un verdadero cambio en el mundo? Yo no lo entiendo, y entonces es hoy hacerles también la invitación que si el día de mañana la vida y el cuerpo no me alcanza para realizar esta labor que he emprendido, porque estoy aterrizada en mi realidad y sé que eso puede pasar el día de mañana, que sigan con la lucha, y que creo que la semilla está muy bien sembrada y que es responsabilidad social de todos nosotros como ciudadanos y como mexicanos legislar, presionar, porque al final de cuentas, si esto se hace realidad, va a ser por la presión que logremos hacer todos, desde redes sociales, desde el cabildeo, desde la presión política, desde aliados evidentemente que hemos tenido y hemos encontrado un muy buen sustento político. Pero por favor, no sean inhumanos al momento de tratar algo tan humano, algo que les duele a muchas familias, y que recordemos que actualmente la tercera causa de suicidio en nuestro país es de personas que viven diariamente con dolor crónico, que son diagnosticadas y que no ven salida en el sistema que tenemos actualmente. Alzo la voz no solo por mí, alzo la voz por todos los que trascendieron con dolor, por todos los que actualmente viven por dolor, pero también por todos los que en un futuro pueden llegar a necesitar el derecho, que no son conscientes de lo importante que esto es para nuestra vida. Muchas gracias. Samara, gracias por tu valentía, por tu testimonio tan franco. Alguna vez vi un estudio de que no son los grandes números y las estadísticas lo que hacen convencer a la gente. Son esas historias muy personales, y que la empatía se empieza a perder cuando se pasa de una historia concreta a incluso hablar de 2 personas o números más abstractos. En ese sentido, gracias por tu historia, gracias por ayudarnos a comprender, y más importante, gracias por ayudarnos a sentir empatía. Quiero tomar esta oportunidad también agradecer a Ana, nuestra presidenta de la barra. Siempre es un honor contar contigo. Y dejamos la última presentación para Aurelien, una activista muy inteligente e incansable que siempre nos gusta escuchar. Senador, de verdad ha sido un honor escucharte. No, yo me disculpo porque yo ahorita voy para el aeropuerto, pero gracias en verdad por la invitación, por escucharnos, sobre todo por recibir a Samara, y espero y les pido que, pues obviamente desde nuestra trinchera también, ya como juristas y como practicantes del derecho todos los días, no dejemos de pujar por estos temas que al final del día lo que buscan reconocer es la ampliación de derechos y de libertades de una forma muy humana, en un tema que la verdad, perdón que lo diga con lenguaje así, it's none of our fucking business. O sea, es la vida de cada quien.
reconocimiento, ¿dónde está? Senador, yo sé que nosotros continuamos, pero no queríamos dejarlo ir sin un reconocimiento y un libro de agradecimiento. Muchas gracias. Igual si quieren ustedes. Por favor. Nomás por acá, por favor. Gracias. Listo, gracias. Así no queremos que pierda su vuelo, pero... Muchas gracias. Gracias. Cuenta con nosotros. Gracias. Ahí estaremos en el Senado, ¿eh? Claro que sí. Y ahí los espero. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. ¿Por qué no quedan las tarjetas? Ana. Sí, mejor. ¿Sí? Te guardamos lugar, Ana. Yo estaba bien ahí con tu papá. No, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pues por último me gustaría presentar a Auralien Vilaver, quien es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en gestión de proyectos y cooperación internacional para el desarrollo por Sciences Po en Francia. Es analista político, consultor y coordinador de proyectos de incidencia pública. Se ha desempeñado como asesor en el sector gubernamental y legislativo de la Ciudad de México y participó en la coordinación del proceso de elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México. Ha sido consultor para el Sistema de Naciones Unidas y profesor de Cooperación Internacional y Justicia Global en la Universidad Iberoamericana. Participa en diversos colectivos de derechos humanos, democracia participativa y causas socioambientales, y actualmente colabora en iniciativas de fortalecimiento institucional y participación ciudadana. También es articulista, conductor de podcast y ha sido reconocido por su labor social y de impacto sostenible. Bienvenido. Muchas gracias. Pues gracias primero a la Barra Mexicana de Abogados, por invitarnos. La verdad es un honor estar aquí. Y sobre todo porque pues se trata de algo que también hoy está en sus manos. Hoy está en sus manos porque pues finalmente es una pregunta que hago, que me robo del doctor Federico Rebolledo, que levante la mano quien no se va a morir. Bueno, pues el doctor Federico Rebolledo, que si no lo conocen, les invito a buscar quién fue, él trascendió, era un doctor, anestesiólogo, que sale en el documental de Rodolfo Santamaría, El último viaje. Y él pues cuenta sus prácticas diarias de ayuda médica para morir. Y él fallece gracias a la ayuda médica para morir. Entonces yo quisiera empezar pues por eso, porque pues aquí estamos hablando de legalidad, ¿no? Con personas que vienen del sector jurídico, con ustedes que pues nos ayudan a que la ley se respete, a que la ley se garantice, pero pues todos los días se viola la ley en esta ciudad para que personas puedan trascender en paz, con dignidad. Sin embargo, se realiza en la clandestinidad. ¿Y qué provoca la clandestinidad? Pues dos cosas terribles para las personas pacientes. Primero, la falta de control sanitario. Cuando las prácticas no están reguladas, suceden y pues tú puedes solicitar un servicio y no sabes cómo te va a ir. En varias ocasiones, en foros que hemos organizado de la mano con Samara, hay personas que llegaron y que nos compartieron experiencias terribles de procesos de ayuda médica para morir en la clandestinidad, donde pues en vez de provocar que la persona trascendiera en paz, provocó que pues agonizara más durante 48 horas, 72 horas. Imagínense este sufrimiento para la persona paciente que se quiso ir solamente sin sufrimiento y sin dolor. Y el segundo tema es un tema de desigualdad social. Vivimos en uno de los países del mundo más desiguales
en términos socioeconómicos, en términos de acceso a derecho, ustedes lo saben mejor que nosotros. Y es terrible que durante toda una vida estés atrapado, atrapada en un sistema de desigualdad estructural y que ni siquiera cuando te quieres morir en paz, cuando te quieres ir sin dolor, otra vez en la situación de la muerte existe una desigualdad terrible. Quienes hoy se van sin sufrimiento y con paz son las personas ricas, las personas que tienen dinero para pagar cuidados paliativos y para pagar esta ayuda médica para morir de calidad. Y eso no lo podemos permitir si realmente nos gusta el derecho, porque ejercer el derecho, pues es ejercer el derecho en condiciones de igualdad. La igualdad es la base del sistema democrático. Entonces, si no hay igualdad ante la vida, tampoco hay igualdad ante la muerte, pues ¿a qué nos dedicamos las personas que promovemos el derecho y la igualdad todos los días? Por eso hago mucho la analogía, ¿no?, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, de lo que nos enseñaron los movimientos feministas y lo que padecieron las mujeres que pues realizaban o tenían que realizar esas prácticas en la clandestinidad. Acuérdense de cómo la pasaban. Acuérdense de tantas personas que murieron por el tema de falta de regulación, falta de entendimiento. Y hoy en la Ciudad de México es algo totalmente normal, es un derecho reconocido y es una práctica regulada, ¿no? Bueno, falta ver en otros estados de la República, todavía hay temas. En Práctica Laboratorio para la Democracia somos una asociación civil que nos dedicamos a acompañar causas sociales en las que creemos, causas democráticas, y sobre todo nos dedicamos a amplificar la conversación democrática. Por eso cuando pues conocimos a Samara, estábamos ya trabajando justamente pues la intención de presentar nuevas iniciativas, pero en la Ciudad de México. No teníamos la ambición de irnos a lo federal. Estábamos con esta estrategia con varias personas abogadas, con la Comisión de Derechos Humanos, para ver cómo desde la ciudad pues podríamos retar nuevamente a la federación, como lo hicimos con el tema del aborto, como se hizo con el tema de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, entre muchos otros derechos. Y Samara apareció a nuestras vidas, como yo digo, y lo voy a seguir diciendo, como una estrella, porque es nuestra estrella de esta causa, una estrella que ha pues provocado un movimiento social. Por eso decidimos desde Práctica Laboratorio para la Democracia crear la coalición Muerte Digna Ya, que es un grupo de personas que nos reunimos de manera informal, a través del cual impulsamos actividades para fomentar la conversación y llegar a otros sectores. A través de este acompañamiento retomamos el antecedente, por supuesto, de la Ciudad de México, que quiero comentar algo bien interesante, que igual ustedes se recordarán que en 2017, cuando se promulga la Constitución de la Ciudad de México, varios artículos fueron impugnados por distintos personajes del régimen de ese entonces y de la antigua PGR, ¿no?, que es la institución que más impugnó la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entre ello el derecho a la muerte digna, efectivamente. Y la discusión de la Corte, pues, valida la constitucionalidad del artículo, porque dice en las conversaciones que era tan general el concepto que no se refería necesariamente al tema de la ayuda médica para morir, un tema de competencia federal. Por eso valida la constitucionalidad. Sin embargo, si nos regresamos a todas las discusiones que se dieron en el pleno de la antigua Casona de Jicotencat, donde se aprobó esa constitución, ahí se hablaba claramente de la muerte digna como sinónimo de la ayuda médica para morir, e incluso se nombraba la eutanasia desde la tribuna. Y desde la tribuna, cuando se mencionó el derecho a la muerte digna como sinónimo de la eutanasia, fue aprobado por una amplia mayoría, por cierto, entre esas personas. Muchas de ellas hoy gobiernan en el país en posiciones claves o son personas legisladoras federales, ¿no? Yo les invito a ver, pues, quiénes son esas personas, ¿no? Y quisiera decir que, explicar por qué es un tema hoy de trascendencia, ¿no? Es un tema de trascendencia porque efectivamente, y lo comentaba muy bien el senador, es un tema de derechos humanos.
y lo refrendaba Samara. Es un tema también de empatía, de congruencia con el modelo de vida que queremos impulsar en México, ¿no? Y en el que creemos como sociedad. Hay una larguísima bibliografía en México de personas que han estudiado el tema desde distintos ámbitos jurídicos, bioéticos, académicos, filosóficos. Y bueno, pues ¿qué creen? También nuestro actual secretario de Salud ahí, si lo buscan bien, tiene varios artículos que hablan de eso, donde se posiciona a favor con el bioeticista, pues ya que falleció, Arnoldo Kraus, ¿no? Que era pues el gran especialista de la muerte digna en México. Bueno, pues ahí hay compilaciones de artículos donde aparece David Kersenovich explicando por qué había que transitar hacia ese modelo de reconocimiento de la muerte digna. También porque vemos que gracias a la fuerza de Samara y a su capacidad de comunicar, de hablarle a la gente en sus códigos, pues hemos logrado convocar a un movimiento social, pero no solamente un movimiento social que reunió más de 154, ¿estamos? Ya vamos, ¿Estás? 154. 154,000 firmas en Change, ¿no? De personas que decidieron pues, sumarse. También tenemos por primera vez en la historia más de 2.400 personas del sector salud, profesionales de la salud, que se pronunciaron a favor de las iniciativas que impulsó Samara. Eso nunca había pasado en la historia y es muy importante resaltarlo. Yo celebro la valentía de esas personas porque hoy están defendiendo lo que es un delito en México. Entonces hacerlo desde tu posición como profesional de la salud es muy valiente, la verdad. También quiero decirles que hemos logrado instalar una exposición, la primera exposición sobre muerte digna, didáctica, una exposición que está, yo digo, en el mejor museo, en el mejor espacio de la ciudad. Adivinen en cuál museo. A ver, ¿quién me dice? El de arte popular. No. Otro. No. De antropología e historia. Bueno, perdieron todos. Antropología. No van a encontrar. En el metro de la Ciudad de México. En el metro de la Ciudad de México hemos expuesto todas las historias, todas las iniciativas y lo que es el derecho a la muerte digna y a la ayuda médica para morir. Desde el 2 de noviembre estuvimos en la estación Cuatro Caminos, ahorita en la estación Ermita, y ¿qué creen? Pues no quieren que nos vayamos porque es un éxito la exposición. O sea, es real lo que les estoy diciendo, nos íbamos a ir el 11 de mayo y pues no, me habló hoy el director de Cultura del Metro que por favor, ¿se pueden quedar? Claro, porque la gente le gustó la exposición y les invito a ver la cobertura de prensa que tuvimos ahí, ¿no? Samara nos acompañó a la inauguración de la segunda estación y pues cada lugar donde hemos expuesto pasan todos los días más de 200,000 personas, entonces imagínense qué es eso, ¿no? Y también decirles un poco sobre la conversación digital. Yo les voy a hablar de una red muy controversial que es X. Yo no me quiero ir de X y no me voy a ir. ¿Quién tiene X o ex Twitter? Bueno, saben perfectamente cómo se da el debate ahí. Es violento y hay una ola conservadora desde hace muy poquito que está tremenda, ¿no? O sea, yo recibo insultos todos los días, O sea, todos los días. Y pues, ¿qué creen? Que hemos analizado desde octubre la conversación sobre muerte digna y la ayuda médica para morir. Y hay 90% de conversación positiva en X. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la opinión pública pues está a favor. También hemos entregado el día de ayer a través de varias personas senadoras y legisladoras una nota informativa, una opinión técnica al secretario de Salud, porque pues la Secretaría de Salud está pendiente de hacer este trabajo, porque se lo solicitaron las personas legisladoras para poder dictaminar y se amparan ahí, ¿no? Pues no vamos a legislar, no vamos a dictaminar porque estamos esperando la opinión técnica. Y pues claro que con Samara nos estamos sumando a esta exigencia. Por favor, que la Secretaría de Salud emita esa opinión técnica y que idealmente hagamos en conjunto la política pública de ayuda médica para morir. Aquí no venimos a golpetear, o sea, un Estado, una administración. Aquí venimos a exigir un derecho, porque los derechos no se regalan y eso es la historia del derecho. Nunca se regalan los derechos. Los derechos se exigen, se pelean en donde sea, desde cualquier espacio y se garantizan, ¿no? Y bueno,
también retomar que pues, es una ley opcional, y es una ley opcional, y voy también a citar una persona que vino, que expresó en un foro, en uno de los foros, que por cierto tuvimos un foro en el Senado, en la antigua Casa de Jicotencat, el 23 de abril, donde se dieron más de 50 ponencias a favor del tema. Y una de ellas decía, es impensable que hoy, o más bien pues celebrándolo, ¿no? De alguna forma, que los animales y los seres sintientes tienen más derechos que las personas humanas. ¿Qué pasa cuando hoy tu perrito, tu perrita, gatito, gatita, pues está mal? O sea, llega a una edad donde ya está mal, donde ves sufrir a tu animal. ¿Cuál es lo primero que haces? Vas y lo duermes y lo acompañas. ¿Te duele? Claro que duele, por supuesto que duele, pero decidiste irte por el bienestar animal, por el derecho de la persona que es del ser sintiente, digo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos para nuestros seres queridos también? Ese me pareció impresionante, ¿no? Impactante. Y bueno, también les quería comentar que pues nuestra presencia el día de hoy, y lo he dicho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM, donde fuimos invitados, pues que se sumen. Yo no les voy a pedir empatía, yo les voy a pedir acción, porque hoy necesitamos de ustedes, de personas abogadas. Cuando yo llegué dije, ay, sería maravilloso que la Barra Mexicana de Abogadas, Abogados, Abogadas posicionara el tema, que la presidenta tuviera un posicionamiento ahí donde dice, encabeza la presidenta, y que firmen todas las personas que quieran firmar de que están a favor, ¿no? No, pero, y además de una mujer, porque déjenme decirles que en los foros que hicimos, en los encuentros que hicimos, la gran mayoría de las personas que asisten son las mujeres, porque ¿quién está en el tema del cuidado? Las mujeres, ¿no? Y los que se oponen principalmente pues son hombres en general, ¿no? Entonces cuidan al paciente. Exactamente, entonces hay un tema ahí detrás de patriarcado que también pues nos toca deconstruir, ¿no? Entonces yo les diría eso para terminar, ¿no? Que lancemos un llamado a la acción. No necesitamos de las 8,000 personas que forman parte, pero con que sean 10, hasta una, podemos cambiar las cosas. Una cuestión que nos han intentado imponer en la visión de cómo se cambian las cosas en un sistema, pues es que necesitamos de la mayoría más uno, ¿no? En una democracia nos dicen, no, pues ¿cómo cambiar? No, pues mayoría más. Eso es una mentira. Eso es la mentira de la democracia, y lo han investigado personas científicas del colectivo Extinction Rebellion, que dicen que para cambiar un sistema o algo en el sistema necesitamos entre el 3 y 5% de la población de un territorio. Hoy somos muchos más, y esta es la invitación. ¿Ustedes qué quieren hacer de México? ¿Pensar que la mayoría va a cambiar las cosas? ¿O formar parte de este 3 y 5% junto con Samara, junto con la coalición Muerte Digna Ya, para que el derecho avance? Porque el derecho no termina con la vida, y la dignidad tampoco. Muerte digna ya. Gracias.